Buenos días, hermanas. Hoy vamos a suspender un poquito nuestra serie de Aprendiendo de las Mujeres de la Biblia y vamos a dar un tema en especial. Hoy, 31 de diciembre, vamos a dar un tema que tiene que ver con el año 2020. Este año que ha sido negro, ¿verdad? Por eso les ponía una diapositiva negra. Pero que ha sido muy extraño porque ha dado un cambio muy rotundo a lo que veníamos acostumbrados, ¿no? Hemos tenido que aprender a vivir de otra manera, a cuidarnos, a exagerar cuidados. Ahora llaman la nueva normalidad, ¿verdad? ¿Y qué es la nueva normalidad? Bueno, en el mundo han habido muchos cambios, pero nosotros dice la palabra de Dios que debemos de acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Entonces no solamente podemos ver las cosas como todo el mundo las está viendo, sino que tenemos que tener ojos espirituales para analizar todo lo que está pasando hoy en día. El año 2020 fue un año muy difícil y gracias a Dios que estamos ya a 31. Si Dios quiere, pasaremos al día 1 del 2021, si Dios así lo permite. Hoy más que nunca hemos aprendido que no es tan fácil. Y bueno, yo quiero hacerles una pregunta. Yo les voy a decir unos sentimientos y quiero que ustedes mediten dentro de su corazón. ¿Qué es lo que han experimentado? Tal vez poquito, tal vez mucho. ¿Qué han experimentado en este año que ya se termina? Tal vez no siempre, pero tal vez en algún momento experimentamos miedo. Y tal vez fue una de las primeras sensaciones que se dejó sentir cuando nos dijeron que venía un virus, ¿no? Porque no sabíamos de qué se trataba, no sabíamos ni cómo contagiaba. Hubo personas, pude conocer personas que de plano se encerraron y no querían salir para nada, absolutamente para nada. Había otras personas que se fueron al otro extremo, ¿verdad? Pero hubo personas que tenían miedo a la escasez económica, miedo, en fin, a muchas cosas, a la muerte propia, a la muerte de un familiar. Y realmente el miedo fue algo que se dejó experimentar no solamente en la gente del mundo, sino también entre cristianos. El 2020 fue un año que podríamos decir un año que dio miedo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Tristeza, mucha tristeza, porque gente que realmente experimentó esta enfermedad de lejos, de cerca, en su persona o tal vez en algún familiar, en algún amigo. Y al principio veíamos y escuchábamos casos de que fulanito, sutanita, pero lejanos. Después poco a poco se fueron acercando más los casos, más los casos, más los casos. Y hoy, por ejemplo, como grupo de mujeres, habíamos pasado bastante tiempo sin que nuestro grupo hubiera sido tocado por esta enfermedad. Pero apenas hace unos días nos enteramos que Male había sido afectada por este virus. ¿Y qué causa eso en nuestro corazón? Sí, espiritualmente, por eso les digo, hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo carnal a lo carnal. Y espiritualmente sentimos confianza y sentimos muchas cosas, pero carnalmente, ¿en serio podríamos decir que no tenemos tristeza? ¿Que no sentimos dolor? Bueno, otras personas sintieron gran enojo. Hay gente que está enojada contra Dios porque piensa que si fuera un Dios bueno no permitiría todo esto. Yo me pongo a pensar, ayer estaba leyendo una noticia que decía, así celebran las mujeres en Argentina que la ley a favor del aborto haya sido aprobada. Y salen muchas mujeres que, por cierto, olvidaron que estamos en plena pandemia, salieron a los bares a festejar que había sido aprobada la ley a favor del aborto. Y entonces te quedas pensando, ¿sí tendríamos derecho nosotros como seres humanos a enojarnos contra Dios? ¿O no será más bien esto un enojo de Dios contra la humanidad? Yo me inclino más hacia ese lado, pero hay mucha gente que está enojada contra Dios y con todo esto sintió enojo.
porque Dios permitió que se enfermara, porque Dios permitió que perdiera su trabajo, porque Dios permitió que muriera algún familiar, o porque, o de X cosa. Muchos pretextos. Alguien más sintió tal vez incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? Pues no estar seguro de algo, ¿verdad? El miedo les hablaba, el miedo a lo que vendrá. Y en este año mucha gente tuvo incertidumbre. Les digo, y no solamente en la gente del mundo, sino también entre los cristianos. ¿Qué será del día de mañana? ¿Qué será? ¿Qué será de la gente? ¿Qué será de mi familia? ¿Qué será del próximo año? ¿Qué pasará? Y eso causó incertidumbre en muchas personas. Muchas personas, ¿y si iremos a llegar al 2021? ¿Y si se terminará? ¿Sí será? ¿Ya se acuerdan que dijeron que solo eran 2 meses los que iban a durar la cuarentena? ¿Y ya cuánto llevamos? Desde abril, desde marzo que se inició la cuarentena. En febrero entró el virus en México, pero desde diciembre del 2019 fue que se dio por primera vez el caso allá en China. Ya tenemos más de un año, ya se hizo más de un año del primer contagio por coronavirus en el mundo. Y en México en febrero se cumpliría el año. Pero había incertidumbre. ¿Qué iba a pasar? Si jamás en nuestra vida habíamos vivido una pandemia, habíamos leído historias de pandemias cuando tal vez en la escuela, o tal vez alguien nos platicó, o tal vez en el internet, pero nunca habíamos experimentado en nosotros mismos lo que era vivir en medio de una pandemia. Y dentro de todo esto, como les repito, hubo dolor. Hay mucho dolor y es algo que se puede ver. Muchísimo dolor. Hemos oído de familias que se han ido completas. Han muerto todos por causa del COVID. Y, por ejemplo, estoy recordando al pastor por el cual estamos orando, el pastor José Pineda, y su esposa que falleció, que durmió, ¿verdad? Porque los que estamos en Cristo no morimos. Y sus hijos que están también graves, delicados de salud, y estamos rogando a Dios por ellos. Y pensamos, Señor, pero todos están enfermos, y hay mucho dolor en la gente, dolor en los cristianos, hay mucho dolor por causa de esta enfermedad. Hay mucho dolor, pero todo tiene una razón de ser, ahorita se las voy a decir. Bueno, ¿qué otros sentimientos? Angustia, desesperación. La gente, y tristemente muchos cristianos, viven como sin esperanza, como si no estuviera Cristo, como si no hubiera una promesa, como si la palabra de Dios ya no se hubiera cumplido. Por el contrario, ahora que estamos estudiando Apocalipsis, nos damos cuenta que la palabra de Dios está cumpliendo al pie de la letra. Hay cosas que no entendemos, pero eso no significa que no se cumplan. Todos estos sentimientos podrían describir el 2020. Raro sería que yo les dijera que felicidad, paz, alegría. Bueno, en un hijo de Dios no, pero para el mundo sí. ¿Cómo crees? El 2020 no puede experimentar, no puede uno sentir eso. Las mejores palabras que describen el 2020 es este. Y yo creo que nadie, ni cristianos ni no cristianos, nos imaginamos que podríamos experimentar o vivir una época como la que estamos viviendo. Yo les repito, a mí me maravilla porque sé que Dios de alguna forma nos capacitó para resistir esto. No sé cómo. Y sentimos tal vez todo esto junto y sobre todo mucho miedo, Señor, que a mí no me pase o yo no quiero. Pero Dios conoce hasta dónde podemos resistir y qué es lo que nos va a poner. Pero les digo, hay una razón de ser. ¿Qué cambios hubo en tu vida este año? Fíjate que es innegable decir que la vida cambió. La vida cambió, necesariamente cambió. Hay muchas cosas que ahora no son como antes. Simplemente al salir a la calle no es como antes. Nos llaman o nos convocan al distanciamiento social. Nos dicen que nos alejemos los unos de los otros. Ahora
Ya acercarte a otra persona ya es peligroso. Ya acercarte a otra persona ya no puede ser hasta bien intencionado, digámoslo así. Si tú traes el virus, puedes contagiar a la persona con la que te acerques o viceversa. Dicen todos encerraditos en casa. ¿Y cuándo eso iba a ser? ¿Cuándo habíamos oído de eso? Este 2020 ha provocado cambios en la familia de muchos. Muchos, como les repito, han perdido familias más que en otros. Han perdido no uno, sino varios familiares. Se han quedado sin empleo, más que en otros años. Todos los años hay desempleados y todos los años muere gente, pero no como este año. Y mucha gente se quedó sin salud, porque aún no conocemos cuáles son las secuelas que deja el COVID en las personas que fueron contagiadas y que sobrevivieron al contagio. Pero muchos quedaron sin salud, con secuelas en su riñón, en su hígado, en su corazón, en sus pulmones. Quedaron con secuelas. Y hoy lo estamos viviendo. Cuando estaba escuchando en las noticias que las camas de la terapia intensiva están ocupadas a más del 80%. Estamos a nada, o yo creo que ya a lo mejor las cifras son incorrectas, de que ya no hay lugar para los enfermos en los hospitales. Hablamos de COVID, pero también hablamos de cualquier otra enfermedad. O sea, ahorita no es buena idea, ¿no? Como si dependiera de nosotros, pero no es buena idea enfermarse de nada, no solo de COVID, sino de nada, porque no hay lugar en los hospitales. Y aparte, si te enfermas y vas a un hospital, corres el riesgo de enfermarte de COVID. Entonces, no hay salud y no hay posibilidad de atención médica. Todos estos cambios ha venido a la vida de todos, no nomás a los cristianos o no cristianos, a la vida de todos. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere hablar hoy en tu vida? Realmente los cambios que hay en ti. ¿Y para qué vamos a hablar de estos cambios? Porque Dios quiere hablarnos a nosotros, a sus hijos. Hay cambios buenos, hay cambios malos. Vamos a ver, por ejemplo, ¿te acercó o te alejó de Dios? No tienes que contestarlo para que alguien más lo escuche. Tienes que contestártelo a ti misma y meditar, bueno, toda esta pandemia, que es lo que más caracteriza al 2020, toda esta pandemia, ¿me acercó o me alejó de Dios? ¿Oro más? ¿Leo más? ¿Me congrego más, al menos virtualmente? ¿O lo hago todavía menos de lo que lo venía haciendo? ¿Te acercó o te alejó de la familia en Cristo? Porque hay gente de la cual ya no sabemos desde principios de año y han pasado los meses y no tenemos noticias de ellos, y no porque nosotros no estemos orando por ellos o no porque nosotros no estemos al tanto de ellos, preguntando directamente, pero a veces no contestan los mensajes, llamando por teléfono, pero no contestan la llamada, o preguntándole a alguien más, ¿sabes de fulanita? ¿Sabes de sutanita? Es que no contesta. ¿Te alejó o te acercó más de la familia de Cristo? ¿Qué hizo este 2020 en tu vida? ¿Te acercó o te alejó de tu familia? Fíjate que hubo un alza en el número de divorcios a nivel mundial. Se sabe de gente que no soportó a su esposo, no soportó a su esposa en casa y se divorciaron. Los hijos que tuvieron que quedarse en casa. ¿Te acercó o te alejó? ¿Te hizo más agradecida a la vida que Dios te ha dado en tu familia? ¿O te alejó más? ¿Te sientes bendecida por la familia que tienes? ¿O te sientes desdichada y malagradecida por la familia que Dios te ha dado? ¿Te dio o no te dio esperanza este año? ¿Este año alejó más la posibilidad de que tengas fe en Dios? ¿O la afirmó y la puso más fuerte tu fe en Dios? Porque has visto que a pesar de todo lo que ha pasado, Dios sigue siendo fiel en tu vida. Tanto que si estás escuchando este audio es porque sigues viva. Cuanto más personas no.
Ahora que te recuerdo que los hermanos en Cristo que han muerto no es que hayan sido derrotados, es que el Señor quiso ya llevárselos y están ahorita con toda y con plena seguridad bien en los brazos de nuestro Salvador. ¿Qué ha hecho? ¿Te ayudó a orar más? ¿Te ayudó a leer más la Biblia? ¿O no? ¿Qué es lo que ha hecho en tu vida? Fíjate que quiero leer unas citas bíblicas ahí en el libro de Lamentaciones. Yo estaba leyendo este libro y me di cuenta que el profeta Jeremías, que fue el que escribió, se cree que fue él el que escribió el libro de Lamentaciones, por eso lo llamaban el profeta llorón. Porque el libro de Lamentaciones habla de gran quejas y fíjense que también estaba leyendo que según el alfabeto hebreo tiene un orden. Cada párrafo empieza con la letra del alfabeto hebreo. Es como si yo me pusiera A, B, C, D y empezara mi primera estrofa con la A, la segunda con la B. O sea que dentro de tanto dolor, este profeta poeta escribió con orden el dolor que estaban viviendo. Fíjate que así como tuvimos cambios a nivel mundial, y hablando aquí en México, lo hacemos más chiquito Ecatepec, lo hacemos más chiquito Jardines de Morelos, las Américas, aquí más o menos es nuestro círculo, ¿no? Aquí en Ecatepec lo hacemos más chiquito, pues hubo cambios a los cuales no estábamos acostumbrados. Fíjate que Israel se apartó de Dios y se acostumbró a su estilo de vida apartado de Dios. Y fue necesario una gran catástrofe en la vida de esta nación Israel para que ellos tomaran un tiempo para meditar. Y estas lamentaciones fueron escritas en base a lo que pasó. Voy a leer varios versículos. Voy a tratar de ir rápido, aunque no quisiera ir tan rápido. La verdad es que este es un tema que quisiera compartirlo con calma, con detalle, porque es un momento de meditar. Es un momento de considerar cuál ha sido tu andar en Dios. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ahorita que estamos por terminar el 2020. Aunque les digo, se termina el 2020, pero todas sabemos que no la pandemia. Aún no, porque el Señor no ha determinado que termine. No sabemos si el 2021 será peor o habrá más alicientes. Sí, ya sabemos que llegaron algunas vacunas, pero bueno, eso es lo que está haciendo el hombre. Pero falta lo que haga Dios. Y con esto no les digo que no se vacunen, sino les estoy diciendo que confiemos en Dios y no en la vacuna. Pero bueno, vamos a leer. Dice ahí en Lamentaciones capítulo 1, versículo 1, dice así: ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Bueno, pues les repito, esto que sucedió en Judá y en Israel se debió al pecado, por eso lo está diciendo. No tiene quien la consuele entre todos sus amantes. Y recuerden que ella no debía de tener amantes, ella tenía que pertenecer solo a Dios, pero tristemente tenía amantes, adulteraba y fornicaba, y esto era andar en pecado. Y anda en pecado, y por eso fue que Dios permitió que le viniera tanta calamidad. Y entre las calamidades que le vinieron es que después de que ella era señora, después de que ella andaba pues bien, ¿no? Presumiendo de tantas buenas situaciones que tenía, ahora era todo lo contrario, ahora era sometida a dura servidumbre. Dice el versículo 4, las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas y sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Fíjate, aquí nos dice la palabra de Dios que
Recuerda que las fiestas solemnes eran muy importantes para Israel, muy, muy importantes. Estas fiestas solemnes quedaron vacías, quedaron vacías. Estas fiestas solemnes ni siquiera se comparan con las fiestas decembrinas que ahorita estamos siendo privados, por así decirlo, ¿no? No puedes hacer fiesta navideña, no puedes hacer fiesta de fin de año, no puedes hacer, ¿desde cuándo? Desde septiembre, ¿no? Desde el 10 de mayo, desde el día de la mamá, el día del papá, las fiestas mexicanas y ahorita las fiestas navideñas y de fin de año y las de enero también, ¿no? Y si esto realmente es penoso, esto no se compara con el significado espiritual de una fiesta solemne. Recuerda que todas las fiestas solemnes eran sombra o son sombra de lo que significa Jesús en nuestras vidas. Recuérdalo. Por ejemplo, el sábado es un día solemne para el pueblo de Israel. ¿Y eso qué? ¿Qué representa para nosotros el pueblo de Dios? Representa el descanso eterno en la presencia de Dios, no cuando estemos muertos, sino desde el instante que creemos en Él y por toda la eternidad. El día séptimo es nuestro día perfecto, cuando por fin hayamos terminado la obra que Dios nos haya encomendado aquí en esta tierra y podamos llegar a ese séptimo día de reposo, y el Señor del día de reposo es nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, la Pascua. ¿Qué significa la Pascua? El día en el que Israel conmemoraba la libertad de la esclavitud, y para nosotros nuestra Pascua es Jesús. Y recordamos la Pascua cuando Él nos hizo libres de todo pecado. Recuerda que la Santa Cena, eso era lo que conmemoraba, la muerte del Cordero de Dios. Y estas fueron las que quedaron en luto. Estas fueron las que ya no se celebraban, estaban solas. Ya no había gente, no había sacerdotes que ministraran en las fiestas solemnes. ¿Qué significaba? No había libertad espiritual, no había descanso espiritual, no había nada, nada de reposo espiritual para Israel. Al contrario, estaban de luto y en amargura. Y aquí el profeta lo está escribiendo. Estamos afligidos y tenemos amargura. Y es como nos sentimos, o mucha gente puede sentirse ahorita. Mucha gente dice, no hay de qué festejar, no hay de qué celebrar. Y sabes qué, no importa, como te lo decía en el tema de Navidad, no importa si celebras o no, porque eso realmente no es importante. Lo más importante es que tengas a Jesús en tu vida. Pero es cierto que este 2020 ha quitado la alegría, ha quitado la falsa alegría, también lo puedo decir, en muchas familias, que sentían que todo lo tenían, que sentían que nada les hacía falta, que sentían que jamás les iba a pasar algo. Y ahora se lamentan, como lo está haciendo aquí el profeta. ¿Pero por qué se lamentan? Y te lo voy a estar repitiendo. Este profeta se lamenta por el pecado de Israel. Y lo que estamos viviendo tiene que ver con el pecado mundial, con la aceptación de los matrimonios gays, con las manifestaciones feministas, con la aceptación de la ley a favor del aborto, con la ley a favor de la marihuana. ¿En serio crees que nuestro Dios es un Dios barco que se va a quedar de brazos cruzados? ¿En serio crees? Bueno, eso es a nivel mundial, pero a nivel personal, ¿de qué se lamenta Dios de tu vida? ¿De hipocresía? ¿De flojera? ¿De amargura? ¿De rencores? ¿De qué se lamenta Dios, o de qué tendrías que lamentarte tú? ¿Qué hay en tu vida que ha traído catástrofes en tu familia? Catástrofes en tu corazón. Y no me refiero a la muerte ni a la enfermedad. La muerte para un cristiano es solamente un paso para llegar al verdadero hogar. Pero sigamos leyendo. Vamos a brincarnos unos versículos ahí en el mismo capítulo. Vamos al versículo 11. Todo su pueblo buscó su pan, suspirando, dieron por la comida todas sus cosas preciosas para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Miren y vean si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor.
¿Qué nos repite estos versículos? Que nuestro Dios está enojado. Esto es lo que nos está diciendo. Y esto es en lo que tenemos que meditar. Meditemos en el enojo de nuestro Padre. Nuestro Padre está airado contra el mundo y lo más doloroso, airado contra su iglesia. Porque muchos en su iglesia le han dejado. Y gloria a Dios porque muchos que se habían apartado a partir de esta pandemia regresaron con temor de Dios, pero muchos otros se alejaron más y más y no quieren saber nada de Dios. Nuestro Dios está enojado y nosotros debemos de lamentar ese enojo. Dice el versículo 16, por esta causa lloro y mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Fíjate qué tremendo versículo. Y lo dice bien el profeta, yo lloro por esto, por todo esto que está ocurriendo. No podemos ser indiferentes, no podemos decir, ay, bueno, yo soy cristiano y qué bueno que estoy así, qué bueno, si te mueres, gloria a Dios que te vas con el Señor, pero no puedes ser indiferente a lo que la demás gente está viviendo. Y aquí cabe hacer un paréntesis para ti que insistes que no vas a usar las protecciones, las medidas de seguridad. Qué bueno, si tú te mueres, te enfermas y que vences la prueba, felicidades. Pero ¿a cuántos no vas a contagiar que ni siquiera conocen a Dios y que si se mueren se van al infierno? ¿No serás tú responsable de esas muertes? Tengamos cuidado y seamos responsables. ¿Qué tal si sales a la calle y por tu descuido de no obedecer, fíjate, porque este es el punto? ¿Cómo dices que obedeces a Dios y a las autoridades que tienes aquí? Tan simple como ponerte un cubrebocas, como limpiarte tus manos a cada rato, no lo obedeces y no lo hacemos por miedo, lo hacemos por obediencia. Y a mí mucha gente me tacha de miedosa. Yo lo sé, pero no es por eso, no es por miedo, es por responsabilidad. Además que siendo enfermera no puedo pensar igual que los demás. Pienso de diferente manera. A mí cuando fui a la escuela me enseñaron a cuidar y a proteger la salud de los otros. Y aparte fue algo que Dios puso en mi corazón, en mi vida. La enfermería, aun cuando sé que no es el plan de Dios que ahorita la haga, no sé si en un futuro cercano o lejano pueda yo practicar la enfermería, no lo sé, es algo que ustedes conocen, que está en mi corazón y es un anhelo que tengo, sí, pero también lo rindo a Dios. Pero sí tengo en mi corazón el cuidar la salud de los demás. Y no puedo salir y decir yo confío en Dios y ser irresponsable y contagiar a otros. Es una enfermedad, un enemigo silencioso, dicen los doctores, el cual no sabe si tú lo traes y si lo estás contagiando a los demás. No lo sabes porque hay gente que no tiene síntomas, ¿no? Pero bueno, ese es un paréntesis. ¿Y por qué te decía esto? Porque no podemos ser indiferentes a lo que está pasando en el mundo. Jeremías era diferente a los demás, él era un profeta de Dios. Él si moría, él iba a ir al cielo con toda seguridad, porque fue obediente, porque habló la palabra de Dios sin miedo, porque no le importó ponerse en riesgo, que lo encarcelaran, que lo azotaran, no le importaba. Él hablaba la palabra de Dios, mas sin en cambio lloraba y lamentaba lo que estaba pasando en su pueblo. No solo decía, bueno, yo soy salvo y lástima por los demás. Por eso no podemos tomar esa actitud, debemos de llorar por lo que está pasando. Debemos de lamentar lo que está pasando, porque la gente no conoce al Consolador. Tal vez tú sí, gloria a Dios, pero la gente no conoce al Consolador y no tienen reposo para sus almas. Sus familias completas están siendo destruidas. Y el coronavirus, que se puede decir que es el enemigo ahorita físico, ¿verdad? Sabemos que no tenemos lucha contra carne y sangre, pero el coronavirus está venciendo a muchas familias. Vamos a seguir leyendo. Ahora vamos hasta el capítulo 2, al versículo 5.
El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto y destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó al Señor su altar, menospreció su santuario, ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios, hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en día de fiesta. Y este trato es directamente contra su pueblo. ¿Puede Dios enojarse contra su propio pueblo? Claro que sí. Lamentaciones es un ejemplo. Lamentaciones nos está diciendo cómo Dios se enojó contra Israel, contra Judá, porque le dejaron, porque se fueron tras otros dioses. Y aquí es donde tenemos que meditar profundamente en nuestros corazones. ¿Hay ídolos en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón este año? Solamente sacó o lo mejor o lo peor de ti, pero solamente puso al descubierto lo que había en tu corazón. Si realmente estaba Cristo en tu corazón, entonces diste fruto, mucho fruto. Pero si no está Cristo en tu corazón, solo diste la hierba mala que había en tu corazón. Sin fruto, seco, hueco, como la cizaña, que la abres y no tiene nada. Pero si eres trigo, la abres y está la semillita, ¿verdad? Del trigo. Entonces, ¿el Señor puede estar enojado contra su iglesia? Claro que sí. Contra los que dicen ser su pueblo y no lo son. Contra los que se apartaron yendo tras dioses falsos. Y no me refiero a la Virgen María o a San Judas o a San Pedro, no sé cuántos haya, o la muerte, o no sé cuántos haya. Me refiero a tu Dios dinero, me refiero a tu Dios trabajo, a tu Dios familia, a tu Dios. Y cuando tu Dios es movido, entonces toda tu fe se viene abajo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que mucha gente cree en Dios y está agradecida con Dios porque tiene buena salud, porque tiene buen trabajo, porque todo va bien en su familia. Pero si algo de eso ya no sale bien, entonces ya no quieren creer en Dios. Entonces ya no tienen fe. Entonces es ahí donde sale la verdad. Sabes que tú no creías en Dios. Tú creías en tu familia, tú creías en tu salud, tú creías en tu trabajo. Pero cuando las cosas salieron de tu control, porque del control de Dios nunca salen, entonces te vas tras tus ídolos y tu mundo se derrumba. Y es por eso que el Señor está airado, porque el Señor conoce las intenciones de cada uno de nuestros corazones. Recuerda, este libro se llama Lamentaciones. Y lo que tenemos que hacer con respecto a nuestro pecado es lamentarnos, lamentar ese pecado. ¿Pero para qué? No nomás para salir chillando y ya. Vamos a ver para qué. Vamos a seguir leyendo un poquito más. Vamos ahí al versículo 11. Dice, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Fíjate que a mí me llama la atención. Aquí él está hablando de de su dolor al ver todo lo que estaba pasando. Literalmente todo esto que vemos aquí no son expresiones poéticas, son cosas que realmente estaban pasando. Los niños estaban muriendo, incluso los que todavía mamaban, pequeñitos, porque no había quien los cuidara. Entonces ellos estaban, este profeta estaba realmente contando de una forma poética, pero él estaba contando lo que sí estaba pasando. Sí estaba pasando eso, ya no se hacían las fiestas solemnes porque estaba desierta, los muros fueron derribados. Acuérdate que los muros era lo que evitaba que los enemigos llegaran a la ciudad y fueron derribados. Y fue quebrantado a tal punto los habitantes de esta nación que hasta los niños morían de hambre en las plazas. Era grande tristeza. Y me llama la atención aquí como dice, porque él dice que se le conmovieron las entrañas, sus ojos se le hincharon de tanto llorar.
Su hígado se derramó. Fíjate, ¿sabes qué significa eso? Que algo estaba pasando dentro de su interior por todo lo que él estaba viendo. Si el hígado se le derramaba, recuerda que ahí tenemos todas las reacciones químicas por nuestros sentimientos en el hígado. Si estamos muy enojados, por eso dicen, se te va ¿cómo dicen? Se me fue la palabra. Que dicen el hígado, me da vueltas. Sí, literalmente, porque cuando somos enojones, lo que nos hace daño es la vesícula o el hígado, que tiene que ver con la bilis. Incluso cuando alguien está bajo mucho estrés, también el hígado se intoxica por la cantidad de hormonas que liberamos por el estrés. Entonces, aquí lo que nos está diciendo es que el profeta verdaderamente estaba siendo conmovido. No decía, ay, pobrecitos. No, realmente estaba conmovido. Tú realmente estás conmovida por esto. ¿Por qué no ha parado la pandemia? ¿Sabes por qué? Primeramente porque Dios así no lo ha querido. Pero dice, hay un canto que me gusta mucho y tiene mucha razón. Dice, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Dice la palabra de Dios en otras palabras, la oración eficaz del justo puede mucho. Y también dice la palabra de Dios, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillara, se volvieran de sus malos caminos, me buscaran, entonces dice yo abriría las ventanas de los cielos, derramaría bendiciones y sanaría su tierra. ¿Y por qué no ha pasado eso? ¿Por qué no ha pasado? ¿Sabes por qué no ha pasado? Porque no hay un pueblo conmovido. No está pasando ni espiritualmente ni físicamente nada en nuestro cuerpo por el cual estemos conmovidos por lo que está pasando. Escuchamos noticias de cómo enferman los demás y te conmueve o te da lástima. ¿Qué es lo que está pasando en el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que está pasando? La iglesia sigue aletargada, la iglesia sigue dormida, porque la iglesia se siente muy dichosa de que si muere se va con Dios. La iglesia sigue peleándose si se pone o no se pone el cubrebocas. La iglesia sigue siendo desobediente a las autoridades. ¿Qué es lo que está pasando? Este profeta lo dice tal cual, como hombre, estaba experimentando. Me conmuevo. ¿Qué significa desfallecer sus lágrimas? Como se los digo, cuando algo nos hace llorar mucho, al menos en mi caso, se me ponen unos ojos de sapo de aquellos porque lloro, lloro, lloro y lloro y los ojotes de sapo. Imposible esconder mis ojotes y no puedo ni abrir mis ojos de lo que me arden de tanto llorar. Y la panza me duele y hasta me da colitis nerviosa porque estoy realmente preocupada por algo, pero realmente esto me preocupa. Y no con esto les digo que hay que enfermarnos, no, con esto les digo que realmente debemos sentirlo en nuestras entrañas. Desde lo más profundo de nuestro ser debemos sentir dolor y lamentarnos como este profeta se estaba lamentando. Voy a seguir leyendo. Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Los niños, recuérdate, los que se murieron de hambre en las plazas. Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad, derramando sus almas en el regazo de sus madres. Qué terribles imágenes, como las que estamos viendo ahorita. Gente muriendo fuera de los hospitales porque ya no hay tanques de oxígeno, porque ya no hay camas en la terapia intensiva. Está muriendo la gente, ¿sí te estás dando cuenta? Está muriendo la gente. Y nuestras rodillas ya están eh, lastimadas, ya están heridas de estar dobladas, orando por ellos, por el mundo para que sea sanado. Dice el 20, mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? ¿Los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Te digo que esto estaba pasando. Las mujeres se comían a sus hijos. Niños y viejos yacían por la tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor, degollaste, no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores como en un día de solemnidad, y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve, mi enemigo los acabó. Mira, hay algo que tengo muy presente, y es que mucha gente
no ora con respecto a lo que está sucediendo porque dicen, está escrito, ¿no? Y no ora con respecto a esto. Y porque dicen, se tiene que cumplir la profecía. Yo sé que no tenemos que cumplir la profecía. Yo sé que Dios, en su previo conocimiento de las cosas, Él sabe exactamente cuándo se va a cumplir cada profecía. Porque, ¿sabes por qué? Porque nos conoce. Conoce a su iglesia y conoce a todos, también a los que no son su iglesia. Y conoce hasta qué punto va a llegar el pecado en cada persona, en cada nación, en cada lugar. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto se van a seguir aceptando leyes tan absurdas como las que se están aceptando hoy? Que el niño elija si es hombre o es mujer o es perro o es caballo o es pájaro. Es absurdo. Pero el Señor sabe hasta qué punto. Y sabes también que sabe. Dice una pregunta nuestro Señor Jesús cuando dijo las señales antes del fin. Dijo, y cuando Él vuelva a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Y yo se los he dicho, se refiere a la iglesia. La iglesia de fe seguirá orando o dirá, oh, ¿para qué oro si esto ya está escrito? ¿Sabes qué? Sí, el Señor profetizó que cuando Él viniera iba a haber gente que ya no tendría fe. Gente para lo cual ya, más bien gente a la que ya no le importaría orar porque total, todo está escrito. Y no con esto, quiero que no me malentiendan, no con esto estoy diciendo que no debemos de orar o no debemos de pensar que la palabra de Dios no se va a cumplir. Claro que no. Pero hay dos palabras. Lo voy a volver a corregir. Pero en la palabra de Dios habla de dos clases de personas. Habla de los que creen y habla de los que no creen. ¿Tú de qué grupo eres? ¿De los que oran o de los que no oran? ¿Tú de qué grupo eres? ¿De los que dicen, ya para qué oro si esto está escrito? ¿O eres de los que claman e interceden? ¿Eres como Moisés? Sí, el Señor dijo, voy a terminar con este pueblo. Fue palabra de Dios, pero Moisés clamó e intercedió. ¿De qué grupo eres? ¿De los que claman o de los que se quedan callados? ¿De los que total ya me salvé? Los demás es su problema. Sigamos leyendo. 17, versículo 17, déjenme corrijo aquí, nada más para decirles que es el versículo 3. Me voy a ir ya al versículo 3. Y aquí les digo, todo tiene una razón de ser. Y dentro de este lamento, dentro de esta aflicción, dentro de todo esto malo que estaba hablando este profeta, hubo un momento en que, inspirado por el Espíritu Santo, Dios le dio palabras de esperanza que son a las que quería llegar, hermanas. No solo se trata de llorar, no solo se trata de preocuparnos, no solo se trata de lamentarnos, no solo se trata de esto, se trata de tener esperanza. Y para eso Dios sigue permaneciendo a su iglesia en este tiempo. ¿Sabes cuándo ya no va a haber esperanza? Cuando no haya hijos de Dios hablando de esperanza. Entonces, cuando ya no haya tiempo, cuando esta vida se haya terminado, entonces ya no habrá esperanza. Y los que fueron al infierno, fueron al infierno. Y los que están con Dios, gloria a Dios. Pero vamos a leer estas palabras que el Espíritu Santo puso en el corazón de este que escribió estas lamentaciones. Vamos a leer el versículo 17. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Fíjate qué tremendo. ¿Has dicho esto? ¿Has dicho esto? ¿Ya se acabaron tus fuerzas y tu esperanza en Dios? Pero fíjate lo que dice el 19. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Dice, sí, yo me acuerdo y tengo presente que estoy realmente en aflicción. Realmente esto que está pasando me ha tumbado. Realmente, no solamente el COVID, sino todas las pruebas. Me están tumbando, tienen mi alma batida. Pero dice el 21 algo bien importante. Voy a recapacitar en todo lo que está pasando. ¿Para qué sirve todo lo que estamos viviendo, hermanas? Para recapacitar, para meditar, para tomar en cuenta, para aprender y para esperar. ¿Pero esperar qué? Dice el 22.
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová, dentro de tanta gente que tristemente ha muerto para siempre, seguimos aquí para compartir a más gente que no muera para siempre. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. ¿Serías capaz de decir estas palabras en tu problema, en tu aflicción? En tu aflicción no debes de olvidar esto. Bueno es Jehová. Mi porción es Jehová. Nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Cada mañana. Esto debe cambiar nuestro sentir. Esto debe darle un nuevo propósito a nuestra vida. Bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. ¿Sabes qué? Ya cállate y deja de lamentarte. Ya cállate y deja de quejarte de tu esposo, de tus hijos. Ya cállate. Espera en Dios. Espera en Dios. No importa. No importa qué tan negro se vea todo. No importa. No importa si tu hija no te da las gracias. No importa. No importa. Ya cállate y deja de quejarte. Dice Dios a mi corazón y te lo dice hoy a ti. Bueno es al hombre llevar su yugo desde su juventud. Nunca nos apartemos de Dios. La juventud sin Cristo no tiene caso. Pero bueno, ya si conociste a Cristo grande, bueno, no desperdicies ningún minuto de tu vida. Que se siente solo y calle porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Dice la palabra de Dios. Cállate, cállate y espera en Dios. Todavía hay esperanza. Humíllate, es lo que está diciendo aquí, humíllate. Acuérdate del rey Ezequías. Llegó el profeta y le dijo, ya, ordena tu casa porque ya, Dios dijo que ya no vas a vivir más. El profeta, cuando salió el profeta, el rey Ezequías se humilló, puso su cara en el polvo y Dios escuchó su oración. ¿Has puesto tu cara en el polvo? Así, hermana, no solamente espiritualmente. Una vez escuché a un falso pastor diciendo, tú puedes orar como quieras, puedes orar de cabeza, acostado, hincado, como quieras. No importa, el punto es que ores. Fíjate que no. La Biblia nos dice cómo orar. La Biblia nos dice que para orar a Dios hay que estar humillados. Y para estar humillados, por lo menos debes de tener las rodillas dobladas. Y si te quieres humillar aún más, perfecto. Pon tu cara en el piso. ¿Ya te humillaste hasta ese punto? ¿Ya lo hiciste? Porque ahí es el lugar donde vas a encontrar la presencia de Dios y la respuesta de Dios. Y cuando te humilles hasta el piso, no sea para quejarte. Dice aquí, bueno es esperar en silencio la salvación de Dios. ¿No sabes qué decir? ¿No sabes qué orar? Ponte en donde tu casa, en tu cuarto, donde ores. Pon tu mejilla en el piso. Humíllate delante de Dios y deja de quejarte. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes sí aflige, pero también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Tú crees que Dios está complacido con la cantidad de muertes que hay hoy en día? ¿Tú crees que Dios se complace? No. ¿Has disciplinado a tu hijo y has sentido dolor? Yo sí. Yo sí. Siento mucho dolor cuando tengo que hacer algo que parece que es en contra de mis hijos, pero no es en contra de ellos, es porque los amo. Y los amo a tal punto que prefiero verles doliendo
que verlos perdidos. Y ese sentimiento es el que tiene Dios hacia nosotros. Dios prefiere vernos enfermas, y suena feo, sí suena feo. Prefiere vernos llorando, prefiere vernos tristes, a vernos en el infierno, hermanas. Y todo lo que Dios está permitiendo en tu vida es para tu salvación. Es para que no vayas al infierno y para que los demás no vayan al infierno. Para eso Dios está permitiendo. Y gloria a Dios, porque yo sé que muchas familias se están acercando a Dios por esta enfermedad. Gloria a Dios, porque Él no desecha para siempre. No lo hace. Él es un Dios bueno. ¿Por qué son todos estos tratos? Si Él quisiera, hermanas, ya, mira, un tronido de sus dedos y todos somos exterminados, porque no hay nadie bueno. Pero su paciencia alarga este tiempo para que nuestros corazones sean quebrantados. Pero hay corazones que son tan duros, que necesitan más tiempo. ¿Cuál es tu corazón? ¿El que es blandito y a la primera se derrite delante de Dios? ¿O el que es más duro, que necesita más trato fuerte, más mano fuerte para que se derrita delante de su Dios? Dentro de todo esto hay una luz de esperanza, hermanas. Dentro de este terrible 2020, dijeran algunos, sobre todo en las noticias, no hay nada de terrible en el trato de Dios, porque Él no aflige voluntariamente, Él aflige por amor. Y eso es lo que debemos de saber, hermanas. En Cristo hay esperanza. Cristo es la luz de esperanza dentro de toda esta aflicción. Vamos a pedirle a Dios, no por un feliz 2021, sino por una feliz eternidad, para que más gente venga a los pies de Cristo, para que más gente se arrepienta, para que tú seas cada vez más santificada en Dios, más cerca de Dios, más perfeccionada en su amor, como lo veíamos en el tema de Navidad, más perfeccionada en su amor, más cerca de nuestro Padre Celestial. Y tengamos humildad, humillémonos delante de Dios. El libro de Lamentaciones, yo decía, bueno, ¿qué de bueno tiene ese libro de Lamentaciones? Mucho. No solamente los versículos que todo el mundo no sabemos, ¿no? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Eso casi todo el mundo se lo sabe. Pero ¿han leído todo? ¿Han leído lo que estaba pasando? ¿Y cómo fue que este hombre dijo esto? A pesar de que él veía cómo una madre se comía a su bebé, o cómo los niños morían de hambre en las plazas, o cómo las vírgenes eran desoladas, violadas también. Recuerda que llegó un pueblo enemigo y los conquistó. Se llevó a sus mujeres, las violó. Mataron a sus profetas, mataron a sus sacerdotes por causa del pecado. Y dentro de todo esto, él dijo, sí, de todo esto no tiene la culpa Dios. De todo esto la culpa es de nosotros, porque pecamos. Pero aún así, a pesar de todo eso, Dios es misericordioso. Y es lo mismo que podemos decir nosotras. A pesar de todo esto, a pesar de todo lo que estamos viviendo, Dios es misericordioso. Terminemos este año agradeciendo a Dios y comencemos el otro año agradeciendo a Dios. Y si Dios nos deja terminar otro año, agradezcamos a Dios y agradezcamos a Dios. Porque por sus muchas misericordias, Él sigue teniéndonos paciencia. Pero no una paciencia sin sentido, una paciencia que nos va a llevar a la vida eterna, para ir perfeccionándonos, hermanas. Entonces gocémonos en medio de la prueba. Y si estás muy afligida, y aunque no estés muy afligida, humíllate hasta el polvo, porque Dios es digno de nuestra humillación. Que Dios te bendiga, hermana.